Gracias, Ángel. A tus órdenes. Soy Ricardo Aparicio, el titular del área de análisis de la pobreza en el Coneval. Muchísimo gusto. Bueno, la entrevista es en relación a que nos pidieron derecho de réplica por un artículo que nosotros republicamos del periódico El Universal hace un par de años. La gente la empezó a retomar y comenzó a ver una serie de críticas, y por ahí alguien de ustedes nos solicitaba el poder dar una explicación al respecto para aclarar la nota y pues que no quedara como una mala señal. Entonces, nada más para que nos expliquen rápidamente lo relativo a esta nota, si es posible, y que la puedan aclarar y que nos den ustedes su punto de vista en relación al ingreso de que necesitaría un mexicano para poder subsistir de acuerdo a los precios que existen actualmente en el mercado de los distintos bienes y servicios. Sí, a ver, déjame ver si, retomando un poquito, Ángel, un poco como la polémica que se daba, ¿no? Creo que tenía que ver con vida digna, ¿no? Algo así, El exactamente. usar vida digna. Correcto. Y que decían que para el Coneval 94 pesos, que ahora, digamos, los precios han cambiado, Claro. sería un poquito 4 pesos por persona diarios, ¿no? Y que cómo era posible que con 94 pesos por persona se pudiera, o el consejo hablara de que la gente podía llevar una vida digna. Es correcto. Pues, ¿cuál sería la precisión, Ángel, por parte del consejo? 1. El Coneval tiene mandatado por el Congreso de la Unión, a través de la Ley General de Desarrollo Social, medir la pobreza. Ok. ¿Sí? Perdón lo rígido del 1, 2, etcétera, ¿no? Claro. Pero, digamos, te pido un poquito tu indulgencia para tratar de ser lo más preciso posible. Claro que sí. ¿No? Pero lo voy a decir en esos términos de 1, 2, en un segundo momento, otra de las cosas es que esta pobreza que mandata a el Congreso de la Unión hacer en México es una medición de Estado que mandata la Ley General de Desarrollo Social, tiene que hacerse de manera multidimensional. ¿Qué quiere esto decir? Que tiene que tomar en cuenta el ingreso corriente total per cápita de las personas, el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de las viviendas, los servicios básicos en la vivienda, el acceso a la alimentación, el grado de cohesión social y el grado de acceso a carreteras pavimentadas. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ese sería un primer elemento de precisión. Cuando el Coneval mide pobreza, como el órgano de Estado en México que tiene que hacerlo, no solo considera el ingreso, sino considera también esos otros elementos de los derechos sociales fundamentales. Correcto. Entonces, nosotros no solamente lo hacemos a partir de una canasta, pero también es cierto que tenemos que medir la canasta, ¿no? El ingreso corriente total per cápita de las personas. Claro. Pero lo que mide el Congreso, y esa es la principal precisión, digamos que sería la precisión 3, ¿no? Es que lo que mide el Consejo son los criterios para determinar la pobreza. Si una persona vive en pobreza o no vive en pobreza. Claro, lo entendemos, sí. ¿No? Entonces, el Consejo nunca dice que quien no es pobre tiene satisfecha todas las necesidades y satisfactores para tener una vida digna. El concepto vida digna en la medición de pobreza del Coneval no es
algo que se incorpore. Lo que medimos es pobreza. Correcto. Como elementos básicos de los derechos sociales. Ahora, en la medición de ingresos que hacemos, ese es el cuarto punto. Lo que nosotros hacemos es medir cuánto. Permíteme un momento. ¿Le pueden llamar a David Rojas, por favor? Lo que nosotros hacemos es considerar una canasta básica de alimentos. Así es. Y una canasta básica de bienes y servicios no alimentarios. Cuando una persona no tiene cubierto el ingreso para comprar esas canastas alimentaria y no alimentaria, se encuentra en situación de pobreza por ingresos. Eso es lo que nosotros medimos. No, correcto, muy bien. Y en relación al artículo de hace ya 2 años, ya tiene tiempo y obviamente pues todo esto se tiene que recalcular por la inflación y demás factores. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué se creó esta polémica? Porque por lo que podemos leer, en aquel entonces se aseguraba que con 2.822 pesos mensuales o 94 pesos diarios se alcanzaría esta línea que usted comenta de bienestar, si se consideran los precios de los alimentos, bebidas, bienes y servicios. Todo esto refiriéndonos Para al mes no de ser abril. pobre. Exacto, todo esto Para no ser refiriéndonos al mes considerado de pobre, abril. ¿no? Entonces, ¿aquí qué ocurrió? ¿Sacaron de Un contexto favor, el comentario o qué fue lo que pasó? permítame un momento. Sí, cómo no. Tráeme las líneas actualizadas al último mes, por favor, en ámbitos rurales, en ámbitos urbanos, de favor, Sote. Y ya, ¿sale? Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Sacaron de contexto el comentario o era una realidad en aquel entonces? No, en realidad, digamos, lo que sucedió es que alguien interpretó que no ser pobre significa para el Coneval llevar una vida digna, ¿no? Y acuérdate que la pobreza en México y en cualquier lado del mundo representa un elemento básico, fundamental, para llevar y poder concebir acceso a ciertos bienes. Son los bienes que están en las canastas. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, ¿les alcanza o no para tener estos alimentos y estos bienes y servicios? Mire, ¿no? Claro. Eso es básicamente. De todos modos, ahorita mi compañero me va a traer el dato actualizado. Ok. ¿Sí? Muy bien. Pero hay que pensarlo en términos de qué pedimos nosotros. Nosotros lo que pedimos es que toda persona, que en todo hogar sus integrantes puedan comprar todos los alimentos de esas canastas alimentaria y no alimentaria. Ok, perfecto. Aquí veo que también se refiere en aquel momento la nota a temas como educación, cultura y recreación, donde en aquel entonces la Coneval calculaba que una persona que vive en una zona urbana tendría que ganar 278 pesos mensuales para vivienda y servicios de conservación, 205.99 en vestido, calzado y accesorios, 178 al mes para cuidados personales y 75 pesos en limpieza, cuidados de la casa. Todas estas cifras se refieren a algo que me llama la atención, que dice la línea de bienestar. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la línea de bienestar y la línea de pobreza? ¿O a qué se refieren estos términos exactamente para que la audiencia lo entienda, ¿no? En términos sí, qué claros. Bueno que me preguntas eso, Ángel. El Consejo utilizaba originalmente el término de líneas de bienestar. En el año pasado publicamos una actualización de nuestra metodología y ahora lo que utilizamos precisamente
precisamente para evitar estas confusiones y debido a que es un concepto que se explica mucho mejor, el concepto de línea de pobreza por ingresos. Lo que antes ya denominábamos línea de bienestar, hoy hicimos la precisión en el Diario Oficial de la Federación en octubre del año pasado, Uh-huh. que era mejor denominarlo precisamente para evitar estas confusiones, línea de pobreza por ingresos. Y tener un ingreso insuficiente para comprar la canasta alimentaria le llamamos línea de pobreza extrema por ingresos. Ok, correctamente. ¿No? Entonces, precisamente por estas polémicas que hubo, los consejeros académicos y los investigadores académicos del Coneval decidieron mejor utilizar un término que refleja mejor lo que se mide, que es la pobreza extrema por ingresos y la pobreza por ingresos. Ok, ¿y cuál sería la diferencia básica entre estos dos términos, entre la pobreza extrema por ingresos y la pobreza por ingresos? Qué bueno que me preguntas. La pobreza extrema por ingresos es una situación tan precaria que con todo el ingreso de la familia no les alcanza ni para comprar los alimentos, aunque destinaran todo su dinero exclusivamente a ello. Muy bien. Es decir, una situación tan precaria, Ángel, Uh-huh. que ni siquiera los alimentos pueden comprar. Pero además, ese es el término de línea de pobreza extrema por ingresos, ¿no? Okay, pero okay. como tú, yo, como cualquier persona sabe, y sobre todo vive, porque eso es lo importante, no ni las cifras ni los nombres, lo importante es lo que reflejan estas condiciones de vida, ¿no? Claro. Nadie puede vivir solamente de los alimentos. Por supuesto. No, eso es una sobrevivencia hiperbásica. Entonces, por eso se toman también la canasta no alimentaria. Y entonces la diferencia entre línea de pobreza extrema por ingresos y línea de pobreza es que esta última lo que refleja es la imposibilidad de comprar no solo los alimentos, sino también todos los otros bienes educativos, de salud, de recreación, de cuidado de la casa, de transporte, de vivienda, de vestido. Ya no hablemos de cultura y recreación, por supuesto. Hay algunos elementos incluidos en nuestra canasta, pero de alguna manera son los elementos más fundamentales, ¿no? Para poderte desarrollar en sociedad. Muy lo bien. que nosotros contemplamos, precisamente porque lo que medimos es pobreza. Pobreza, correcto. Y entonces una persona que se encuentra en situación de pobreza, nada más, ¿cómo la podrían ustedes definir? Mira, déjame decírtelo en términos de familia, ¿sí? Ok. La mayor parte de las familias en nuestro país no son una sola persona, en realidad sí medimos per cápita porque así nos lo mandan, casi así se mide en todos lados del mundo, pero lo que es el recurso de la familia, Muy bien. ¿sí? Que técnicamente es el de los hogares, pero déjame ponerte un ejemplo. Para mayo de 2019, que nosotros es el último dato, porque todavía no... Y todavía no tienen el de este mes. La línea de pobreza por ingresos de mayo de 2019 es de 3,079.62 pesos por persona.
Por persona, no por familia. Por persona por mes. Por mes, Si ok. tú tomas una familia típica de 4 personas, que es el promedio que hay en el país, lo que el Consejo está considerando es un ingreso mensual familiar, Ujú. un ingreso de la familia inferior a 12,318 pesos con 50 centavos, redondeando, Claro, por supuesto. para no decirte el 48 centavos. Pero 12,318 pesos con 50 centavos es el ingreso mínimo que requiere una familia urbana para no ser considerada en situación de pobreza por ingresos. Ese es un poquito el sentido que nosotros decimos, pero nunca usamos el término de que con eso la gente vive dignamente y puede cumplir todos los elementos a los que aspiramos, ¿no? Es el criterio que nosotros usamos para definir a quién se le deben dar prioritariamente los apoyos sociales. Correcto. Estamos hablando de unos 400 pesos y fracción por día. Déjame ver, pues serían los 3,097. Digo, Bueno. calculando sobre la familia completa, ¿no? Sí, exacto, por 4 Ujú. serían los 12,388 entre, ¿qué es? 30, ¿no? 30 días, exactamente. Entre 30 días. Sí, exacto, ¿no? Exacto, porque si fuera nada más por individuo, quedarían Ajá. 103 pesos con 23 centavos aproximadamente, ¿no? El ingreso por persona. Que evidentemente para una sola persona pues no es suficiente para poder cubrir todas las necesidades diarias que se refieren a alimento, vestido, medicamentos, la renta, energía eléctrica y demás que hay que estar pagando todos los meses, ¿no? Es que cuando uno construye ahora sí que estos elementos, hay aquí cuestiones metodológicas, hay cuestiones técnicas, pero no todos los días compras medicamento, ¿no? Claro. Ni todos los días compras un shampoo. Y el shampoo que compras, lo compras para toda la familia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, cuando uno hace la comparación a nivel individuo y a nivel día, pues como que se pierde este concepto de que en realidad, déjame usar un término técnico, estamos hablando de unidades domésticas. Muy bien, muy bien. ¿No? Pero en términos coloquiales, lo que tenemos que usar, o para más que coloquiales, más comprensibles, es preferible usar familias, ¿no? Una familia, pues lo que tiene es un patrimonio, un ingreso familiar mensual que lo destina para cubrir sus necesidades. Sí, por supuesto, se maneja un presupuesto y con base en ese presupuesto ya pueden saber para qué les alcanza, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que esos 12,400 pesos sean un salario o un ingreso elevadísimo, ¿no? Es un criterio mínimo que nos determina a quién se le debe dar prioritariamente los apoyos, porque son las gentes como que tienen más necesidades. No, evidentemente, sí, porque con 3,097, porque hay otras cosas que se gastan diariamente, ¿no? Como el transporte y la alimentación, que eso sí no nos podemos saltar. Y es complicado que una persona que gana 103 pesos pues pueda tener dinero para otras cuestiones después de gastar en pasajes y comida. Sí, exacto, ¿no? Sí, por eso es que es muy bueno que aclaren este punto en relación a los apoyos. Y en este orden de ideas, ahora con toda la controversia suscitada y la polaridad que se ha generado con el nuevo gobierno, ustedes como los encargados de esta situación directamente, ¿cómo ven el asunto de los apoyos? ¿Sí están siendo de manera eficiente entregados a las personas que tienen mayor necesidad? Y por otro lado, ¿los índices de pobreza han subido, han bajado, se han mantenido? Serían las dos preguntas principales que se hace la gente en estos momentos. Sí, claro. A ver, déjame
primero referirme al primer punto, Ángel. Uh-huh. Una de las cosas que ha hecho el nuevo gobierno es priorizar algunos grupos. En particular, déjame referirme a dos: el de los pueblos indígenas y el de los adultos mayores. ¿Sí? Sí. Todas las evaluaciones que tenemos nosotros demuestran que la pobreza entre los pueblos originarios de México es mucho mayor que la existente entre los pueblos mestizos. Entonces, evidentemente, lo que está haciendo el gobierno coincide con los diagnósticos y las evaluaciones que nosotros tenemos en términos de atender prioritariamente la situación de los pueblos indígenas y la necesidad de mejorar su ingreso. Correcto. Entonces, en ese sentido es importante. Lo mismo pasa con los adultos mayores. Como todos sabemos, la cobertura de pensiones y jubilaciones por seguridad social no es sumamente extendida. Existen amplios segmentos de la sociedad entre los adultos mayores que no tienen acceso a jubilación y pensión. Entonces, un elemento compensatorio por parte de el Estado en el cual le brindan un elemento de apoyo económico, sin duda es fundamental para este grupo de población. Y lo que hizo este gobierno es duplicar ese apoyo. Entonces, sin duda, son elementos que van en el rumbo correcto de atender poblaciones vulnerables y vulneradas, si tú me lo permites, ¿no? Claro, claro. Entonces, en ese sentido es importante. Ahora, respecto a tu segunda pregunta, Ángel, el gobierno va empezando. Las mediciones de pobreza las hacemos cada 2 años, también porque así nos lo mandató el Congreso de la Unión, no solo a nivel nacional, sino también en cada una de las entidades federativas. Entonces, con la información que tengamos en 2020, nosotros podremos ver qué ha pasado con la pobreza y qué tanto estos programas que está emprendiendo la actual Administración Pública Federal tendrá una repercusión, esperemos positiva, en los índices de pobreza. Por supuesto, el Consejo hará su trabajo de evaluación, mediremos y reportaremos los datos que nos dé el INEGI, como siempre lo hemos hecho. Muy bien. Pero será hasta 2020. Recuerda que la pobreza es un fenómeno estructural con el que hemos vivido, entonces no cambia de un día para otro ni de un mes para otro, ¿no? Claro, es importante aclarar eso porque sí existe mucha polémica en ese sentido, de que sí ha aumentado, ha disminuido, pero como bien señala usted, es difícil con tan poco tiempo poder hacer un cálculo real con relación a este tema, que es de vital importancia para el país, por supuesto. Sobre todo sostenido, Ángel. Claro, que sea exactamente, que sea algo sostenido, que no sea un dato nada más, sin una base. Ahora, la última pregunta y final, que yo creo que sería la más importante con relación al motivo de esta entrevista. Sí, Ángel. Según el Coneval, ¿con cuánto dinero podría subsistir una persona por día para cubrir sus necesidades básicas y poder también cubrir aquellas necesidades que no son tan básicas como la cultura y el entretenimiento? Estamos hablando de un individuo. ¿Ustedes con qué cantidad lo consideran? A ver, te voy a contestar en términos de qué es nuestro mandato de ley y qué es lo que nosotros medimos. Dado que nosotros medimos pobreza, yo lo que te voy a contestar es que una persona urbana que vive en una familia típica de 4 personas, Uh-huh.
una familia de 4 personas en la zona urbana requeriría de un presupuesto de 12,318 pesos con 50 centavos para no ser considerada pobre por ingresos. Muy bien, estábamos hablando de los 400 pesos y fracción por día, contemplando a 4 individuos, ¿no? Sí, una familia típica de 4 elementos, pero lo que para nosotros es muy importante es que es el criterio para no ser considerado pobre por ingresos. Esa sería nuestra precisión. De ahí para abajo ya es pobre por ingresos. Exacto, cualquier persona que no tenga estos 12,318 pesos con 48 centavos o 50 en su familia por mes, la estamos considerando como pobres de acuerdo, porque no pueden cubrir sus necesidades básicas, ¿no? No puede cubrir los bienes de la canasta alimentaria y no alimentaria. Esa sería la precisión, digamos, para dar la respuesta puntual. Y tomando en cuenta que serían 4 personas que percibirían un ingreso aproximado de 3,000 pesos y fracción para poder entre los 4 sumar estos 12,000 pesos, ¿no? Exacto. Forzosamente. O sea que no estamos hablando del papá, la mamá y 2 niños, sino de 4 individuos que ya tienen edad para poder laborar. No necesariamente. Esa es una opción, como tú lo dices. La otra opción es cuánto necesitaría ganar un jefe de familia para cubrir las necesidades de una persona. Imagínate que solo trabajara una persona. Tendría que percibir los 12,000 pesos y fracción, ¿no? Exacto, ¿no? Imagínate que fuera una madre soltera con 3 niños en la... Ya es complicado, ¿no? Tendría que tener un buen trabajo para los sueldos que se pagan en México. Lo que Coneval dice es que si esa persona, esa madre de familia, no tiene los 12,318 pesos con 50 centavos como ingreso mensual, su familia estaría y sus integrantes estarían en pobreza. Y ellos tendrían derecho a tener estos apoyos que está manejando el gobierno en estos momentos. Todos tienen derecho. Lo que pasa es que este grupo de población tendría prioridad en la asignación de los recursos. Claro, sí, es lógico. Debido a su condición, ¿no? El otro escenario, Ángel, y qué bueno que lo preguntaste porque nos permite un poco como tener una diversidad de la situación que puede existir, es precisamente la que tú mencionabas. 4 adultos que trabajan, ¿cuál sería su ingreso mensual que debiera tener cada uno de ellos? Los 3,079 pesos. Para poder, por lo menos, mantenerse en ese margen, ¿no? En esa línea. Pero todos debieran tenerlo para que entre los 4 tuvieran ese nivel que les permitiera comprar todo lo que se requiere para pues poder comprar esos bienes y canastas. Muy bien. Aquí dentro de este presupuesto, en este ingreso que comenta usted, ¿ustedes están incluyendo también lo que se refiere a diversión, esparcimiento, o nada más nos estamos refiriendo a productos pura y netamente básicos? Sí incorpora elementos de esparcimiento, ¿no? Recreación se llama. Sí. Ok, perfecto. Sí, se incorpora, ¿no? Porque es importante. Igual, uno no va al teatro cada día, ¿no? Hablamos de cuestiones muy básicas, supongo yo, ¿no? Quizás... Sí, a ver, déjame ver. Salir de paseo al parque, ir a algunos museos de vez en cuando, cuestiones económicas que les permitiesen, porque con esa cantidad hay que ser muy honestos, ir al teatro pues resulta complicadísimo, ¿no? De hecho, ¿no? A ver, precisamente por eso eres pobre, porque a ver cuándo vas al teatro que te cuesta 800 pesos por persona, ¿no? Sí, claro, es dificilísimo. Quizás a un museo los domingos, sí, y gastar lo mínimo. Parque, ¿no? Exactamente. Te voy a dar, si me lo permites, los rubros que comporta nuestras canastas no alimentarias, ¿sí? ¿Te parece? Me parece muy bien. Transporte público. Es importante, sí. Limpieza y cuidados de la casa, los aspectos básicos. Los cuidados personales. Correcto. Educación, cultura y recreación. Que es lo básico, más básico en ese sentido, ¿no? Exacto, ¿no? Comunicaciones y servicios.
para vehículos, Claro, vivienda y servicios de conservación de las mismas, claro, prendas de vestir, calzado y accesorios, cristalería, blancos y utensilios domésticos, claro. Ujú. cuidados de la salud, enseres domésticos y mantenimiento, y otros gastos. Si te das cuenta, hay cosas que se compran todos, y bueno, y por supuesto los alimentos, ¿no? Claro. Ahorita te dije la canasta no alimentaria, pero pues lo básico es el alimento. Entonces, hay cosas que se compran todos los días, pero un enser doméstico pues se compra uno para cada X cantidad de años, ¿no? Sí, es correcto. O sea, hay gastos Entonces, diarios y gastos. prorratea ese costo para mensualizarlo. Y también hay muchas variables, porque dentro de estas familias puede haber alguna persona con alguna enfermedad que les genere un gasto fuerte mensual, ¿no? Exacto, exacto. También ese aspecto que mencionas también es importante. Estás hablando de promedios, ¿no? Sí, aquí estamos hablando del promedio general, pero siempre va a haber excepciones, que desgraciadamente son muchas. Cuando una persona se encuentra en situación de pobreza, Sí, exacto, ¿no? es cuando comienzan las complicaciones, se enferma el hijo o cualquier situación similar y todo se sale de presupuesto y es cuando la economía de esa familia colapsa, si nosotros lo Exacto. sabremos. Precisamente por eso esta nueva política está tratando de atender a esos grupos que eventos de enfermedades los puede afectar más, tener un impacto más fuerte, enfermedades o otro tipo de gastos. Sí, algún accidente, alguna cuestión similar. Exacto. Eso es muy importante porque es una preocupación que viven las personas. Una persona que tiene un ingreso de solamente 3,000 pesos, 3,100 pesos al mes, pues sí vive prácticamente en una cuerda floja en la que en cualquier momento, cualquier situación adversa, pues hará que su economía colapse, no le va a alcanzar. Es por eso muy importante ver toda esta situación y por supuesto combatir a la pobreza para que todas las personas, que sería lo ideal, tengan ese nivel de ingreso suficiente para poder prever, porque aquí estamos hablando del gasto diario y del gasto que no es diario, como en enseres domésticos, pero bajo ninguna circunstancia se contempla un factor tan importante como es el ahorro. Para una familia que gana 12,000 pesos con 4 integrantes, pues es dificilísimo que pueda ahorrar alguna cantidad al mes, No, ¿no? de hecho, aquí lo que mide esto es no tienes capacidad de ahorro. Si no tienes los 12,000 pesos por familia, es imposible ahorrar, ¿no? Es imposible tener esas redes de protección. Por eso la atención del Estado debe ser prioritaria. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Entonces, ¿algo más que desea aclarar al respecto sobre este tema ya para poder tener esta entrevista en nuestra página e incluirla dentro de este artículo que ha generado tanta controversia para aclarar el tema y que la gente entienda bien en qué sentido iba y cuál es la opinión que tienen ustedes actualmente al respecto? Te lo agradezco mucho. No, sería todo. Simplemente un poquito como precisar términos y qué es lo que se busca, ¿no? Identificar los grupos de población a lo largo del país, de las entidades y de los municipios y de las zonas dentro de los municipios, sobre todo en las zonas urbanas, en donde el problema de la pobreza es más acuciante atender. Claro, sí, y siempre ahí, estábamos leyendo un artículo apenas el día de ayer donde se señala que una persona que nace en situación de pobreza al sur del país, difícilmente, si no es que casi sería imposible que salga de esta situación. Sí, de hecho, todos los estudios, vale mucho la pena, si me lo permites, que veas los estudios del Centro de Estudios Espinosa Iglesias sobre movilidad social y cómo la probabilidad de que si tú naces en un hogar pobre, cuando seas adulto, vivas en esa misma situación, es muy elevada en nuestro país. Desgraciadamente es así, es difícil que una persona que nace en situación de pobreza pueda cambiar esto. Sí, sin embargo, hay muchos casos que se han llegado a dar, incluso de personas que hoy figuran dentro de las más ricas, pero son casos excepcionales. Desgraciadamente, el ciudadano promedio que nace en esa situación difícilmente podrá salir de la misma. Así es, hay una
ahora sí que si me permites volver a los términos técnicos, hay una gran propensión a mantenerse en esa situación, ¿no? Cuando tu situación de origen familiar era la pobreza. Sí, salir de ahí Un gran es reto que tenemos en el Estado, en el país, ¿no? un gran reto, sí, formidable. Ojalá nosotros de todo